Pero qué raro, se supone que en esta cuadra debe estar 1970, 1972 y 1971 no está. Hola Isaac, ¿qué tal? ¿Y esa carita qué te pasa? Profe, lo que pasa es que he estado buscando una dirección y no la encuentro. Y mañana tengo una práctica calificada con mi amigo y no he podido repasar con él. Mire, aquí está la dirección. Ay, Isaac, ya veo. ¿No será que a lo mejor estabas buscando una casa con número impar y estabas parado en la cuadra de números pares? Ay, profe, es cierto, no me había percatado de eso. Por cierto, ¿cuál es el tema que veremos el día de hoy? Hoy veremos algo que está relacionado con lo que te acaba de pasar. Hablaremos de progresiones aritméticas. ¿Progresiones aritméticas, profe? Entonces, ¿el problema que tengo tiene que ver con el tema del día de hoy? Así es, Isaac. Por ejemplo, cuando observas tu croquis, ¿de qué te das cuenta? Que los números están ordenados de forma secuencial. Es decir, están regidos por un patrón, ¿cierto? ¿Verdad, profe? Por ejemplo, en esta cuadra de acá de los números impares va de 1901 a 1971. Y en la cuadra de los números pares va de 1902 a 1972. Por supuesto, Isaac. Otro ejemplo es el número de cartas que hay en cada piso de una torre de naipes. Y así podríamos enumerar otros ejemplos de progresión y nunca acabaríamos. ¡Guau, profe! En serio, sin su ayuda no hubiese avanzado nada. Entonces, Isaac, comencemos ya. Chicos, estos números que vemos aquí son un ejemplo de progresión aritmética. Pero, ¿qué es una progresión aritmética? Es una sucesión en la que cada término, excepto el primero, se obtiene sumando al anterior un número o cantidad fija que llamamos diferencia. Esa cantidad que sumamos puede ser positiva o negativa. Entonces, volvemos al ejemplo que vimos al inicio. ¿Cómo obtenemos cada término? Cada término, excepto el primero, se obtiene sumando al anterior la diferencia. Y así sucesivamente. En este caso, sumamos 3. Eso quiere decir que se trata de una progresión aritmética de diferencia 3. Ahora bien, vamos a identificar los términos de la progresión. Una A con un subíndice que indicará la posición del término en la progresión. Así, A sub 1 será el primer término de la progresión, A sub 2 el segundo, A sub 3 el tercero, etc. Y A sub 20 el término que ocupa la posición 20. Si en una progresión aritmética hemos dicho que cada término, excepto el primero, A, se obtiene sumando al anterior la diferencia. Esta la vamos a designar con la letra D. Es decir, A sub 2 es igual a A sub 1 más D. A sub 3 igual a A sub 2 más D. A sub 4 igual a A sub 3 más D. A sub n igual a sub n menos 1 más d. A esto. Y esto que acabamos de deducir es una de las formas de calcular la diferencia en una progresión aritmética. Cuando conocemos dos términos consecutivos de una progresión aritmética, podemos calcular la diferencia de la progresión restando al término que va después, el inmediato anterior. Volviendo a la progresión aritmética con la que empezamos, efectivamente, se cumple que 5 menos 2 es igual que 8 menos 5, igual que 11 menos 8, igual que 14 menos 11, igual que 17 menos 14, igual que 20 menos 17, igual que 23 menos 20, igual que 3. Ahora ya tenemos claro que sumando sucesivamente la diferencia de a partir del primer término A, se obtienen los términos de la progresión aritmética. Sabiendo esto, podemos, por ejemplo, calcular directamente el quinto término a partir del segundo sin tener que calcular previamente A sub 3 ni A sub 4, ya que al avanzar 3 posiciones, sumamos 3 veces la diferencia. Entonces, obtenemos que A sub 5 es igual a A sub 2 más 3D. O por ejemplo, calcular el octavo término a partir del tercero, ya que como avanzamos 5 posiciones, sumamos 5 veces la diferencia. Entonces obtenemos que A sub 8 es igual a A sub 3 más 5D.
Y esto que acabamos de deducir es realmente útil a la hora de trabajar con progresiones aritméticas, porque nos permite calcular un término cualquiera de la progresión a partir de otro, conociendo la diferencia y sin necesidad de que sean consecutivos. Si llamamos A sub P a un término genérico que ocupe la posición P y A sub Q a un término que ocupe la posición Q, siendo P menos que Q. Aquí, ambos términos se relacionan a través de la diferencia de la forma. Esto es lo mismo que hemos visto en los dos ejemplos anteriores, pero en líneas generales. Es decir, esta expresión nos permite calcular la diferencia de conociendo dos términos cualesquiera de una progresión aritmética A sub P y A sub Q, ya que si sustituimos a A sub P y A sub Q por sus valores y P y Q por sus posiciones correspondientes, tenemos una ecuación en la que la única incógnita es la diferencia de. Por ejemplo, si A sub 2 es igual a 5 y A sub 7 es igual a 20. Sustituyendo los valores, tenemos que 20 es igual a 5 más 5D. Por lo tanto, la diferencia es igual a 3. Y esto que acabamos de ver lo podemos utilizar para definir la expresión del término general de una progresión aritmética, que nos permite calcular cualquier término de la misma. Si te fijas, he utilizado como término de partida el primer término A1, aunque podría haber empleado cualquier otro. Pero se suele hacer así ya que es el único término de la progresión aritmética que viene fijado desde el inicio y no se obtiene a partir de ninguno anterior. Volviendo a nuestra progresión, en la que hemos visto que D es igual a 3 y A1 igual a 2, el término general de la misma será la siguiente. Como he comentado antes, con esta expresión podemos calcular ahora el término de la progresión aritmética que queramos, sustituyendo simplemente n por la posición que ocupa dicho término. Por ejemplo, término décimo es igual a 3 por 10 menos 1, igual a 29. O si no, término 16 es igual a 3 por 16 menos 1 igual a 47. Bien, ya sabemos obtener la diferencia de una progresión aritmética, calcular términos de la misma y obtener la expresión del término general. Ahora veamos cómo podemos realizar una suma de n términos de una progresión aritmética. Aquí tenemos nuestra progresión expresada de forma general. Ahora bien, tenemos que calcular la suma de n términos de una progresión aritmética que se puede expresar de dos formas diferentes. Sumando ambas expresiones tenemos. Ahora observemos lo siguiente. Es decir, todos los sumados que aparecen entre paréntesis en la expresión anterior equivalen a sub 1 más a sub n, por lo que tendríamos esta fórmula. Ahora, si dividimos ambos términos entre 2, obtenemos que s sub n es igual a sub 1 más a sub n entre 2 por n. Y esta es la expresión con la que podemos calcular la suma de n términos de una progresión aritmética, siempre y cuando conozcamos la diferencia y el primer y último término, también llamado enésimo término. Ahora, con esta expresión, calculamos la suma de los 100 primeros números naturales. ¡Genial! A propósito de esto, ¿sabías que esta fórmula evoca una leyenda? Sí, se trata de la historia de Johann Carl Friedrich Gauss, un matemático, astrónomo, geobotánico y físico alemán conocido como el prodigioso niño Gauss. Pero ¿quién es este personaje y por qué se le relaciona con el mundo de la aritmética? Pues bien, Carl Gauss nació un 30 de abril de 1777 en Brunswick, Alemania, y es llamado el príncipe de las matemáticas, debido a su don para los números. Incluso se atrevió a corregir teorías creadas por genios de la talla de Isaac Newton.
Cierto día, en la escuela, el pequeño Gauss, de tan solo 7 años, escuchaba muy atento la clase de matemática de su experimentado profesor Wagner, quien a modo de castigo había dejado realizar la suma de los 100 primeros números naturales. Es así que, mientras sus compañeros trabajaban en sus respuestas, Gauss obtuvo de inmediato la respuesta de la siguiente sumatoria, es decir, 5050. Al mirar el resultado del pequeño, el profesor Wagner quedó atónito, retándolo a que explique de dónde había sacado dicha cantidad. A lo que Gauss respondió: muy fácil, sumé 1 más 100, 2 más 99, 3 más 98, etc. Todos estos números suman 101, por lo tanto, hay 50 de estos pares, resultando 50 por 101, 5050. Es así como el maestro de Gauss descubrió en el niño un don inigualable para las matemáticas. Increíble, ¿cierto? Los números que están frente a frente están relacionados con su cuadrado. Por ejemplo, 5 al cuadrado nos da 25. 8 al cuadrado nos da 64. 2 al cuadrado nos da 4. Por lo tanto, 1 al cuadrado nos da 1.